Saludos y una semana más, bienvenidos. ¿Saben ustedes aquello que pasa cuando uno está en un grupo de amigos y hacemos apuestas y cada uno apuesta a una cosa y cuando resulta que ocurre todo lo contrario de lo que todos hemos apostado? Pues si se acordarán de lo que hablábamos la semana pasada en esta mesa, más que apuestas, pues prácticamente poníamos sobre la mesa qué ocurriría en los próximos días tal y como están las cosas en Cataluña. Bueno, la verdad es que solo vive de la mesa de la semana pasada Juan Pinilla. Juan, ¿qué tal? Bueno, pues no di ni una estrella. Bueno, porque hoy tenemos que excusar a Agustín Ruiz Robledo, está el hombre malito, así que un beso y un abrazo y a recuperarse, que hay que volver pronto. Esther Ontivero, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme otra vez. Y hoy sí está con nosotros Enrique Moratalla. Enrique, gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vosotros dos os habéis librado del caño de la apuesta, porque dijimos, a ver quién que aquí pierde solo Juan, que decíamos, pues parece que no va a pasar nada, ¿no? Tal y como van las cosas. Y fíjense hoy cómo van los titulares, que avanzan tan rápido, que lo mismo estamos hablando con ustedes, y dentro de 10 minutos el titular ha cambiado y la actualidad va por un camino diferente. Pero el caso es que hemos empezado la tarde con un titular absolutamente demoledor, que ahora mismo yo le voy a preguntar a mis tres contertulios si se esperaban o no algo así, y es, pues la jueza ha decretado prisión incondicional para Oriol Junqueras y para los otros 7 exconsejeros de la Generalitat. Puigdemont sigue en Bruselas, la Fiscalía ha pedido que se decrete una orden de detención ilegal y veremos a ver qué pasa. Juan, empiezo por ti, por aquello que estaba la semana pasada. Por alusiones. Por aquello que estaba la semana pasada. Decíamos, no sabemos que se va a mover. Vaya si se ha movido. Además, tenemos buenas noches. Tenemos la mala suerte que nos toca el programa los jueves. Y los grandes acontecimientos están sucediendo en jueves, ¿verdad? La semana pasada, yo decía en esta mesa que viendo cómo actuaba el gobierno con el 155, que si lo aplicaba, que si no lo aplicaba, el gobierno catalán, que no se hacía en República Independiente, etcétera, etcétera, pues yo pensaba, pero por una cuestión también de la ley de Murphy, ¿no? Que, es decir, cuando estoy adelantando una cola se para y me paso a la otra y se para, pues ahora me ocurre siempre justo la inversa. Cuando digo algo que no va a ocurrir, ocurre. Y así pasó y fue aquella misma noche cuando se declaró la República Catalana. Y bueno, hoy nos encontramos con algo previsible, efectivamente, que era, y más teniendo en cuenta que Puigdemont se encuentra en Bruselas con parte de su ejecutivo de puesto y que por lo tanto la jueza en la aplicación del derecho y de las medidas cautelares también se ha ido a la más extrema, pero sí que puede haber de alguna forma entendido que existía riesgo de fuga. Les podía haber retirado el pasaporte, como he hablado ya esta mañana con algunos amigos, les podía haber retirado pero han optado por meterlos en prisión. Yo, con todo el respeto que me merece, que esto sí me merece, decir, la justicia, que actúa con total independencia, mi respeto a la justicia no tiene por qué no darme licencia para criticar una medida que yo creo que es política y que no comparto, porque creo que es en exceso, es decir, que se excede en el sentido en que si analizamos los delitos de sedición y rebelión, y ahora sí que volvemos con este tema, creo que no se han dado en toda su amplitud. Bueno, la verdad es que vamos a echar de menos a Agustín. Agustín, si nos estás viendo, ¿no? Lo que estamos de menos para que al menos jurídicamente nos ilumine, que es lo que siempre hace, y más desde que hemos empezado a hablar de estos temas que son realmente complejos. No sé si estás de acuerdo con Juan, es una medida desproporcionada política, más que desproporcionada, es una medida política, como muchos denuncian, o la justicia actúa como tiene que actuar en este caso. Claro, yo creo que también me voy a solidarizar con Juan, creo que está en su pleno derecho de equivocarse en sus predicciones, porque creo que es muy, muy difícil, tal y como está ahora mismo el panorama, acertar con una apuesta sobre lo que va a ocurrir. En este sentido, yo creo que hay gente que ha apostado porque se trata de una medida muy astuta, la de Puigdemont, la de salir la mitad de su gobierno a Bruselas y evitar por lo que estamos viendo que acaba de ocurrir con Junqueras. Hay otra gente que habla de improvisación. Yo la verdad que veo en todos estos movimientos un punto de kamikaze, ¿no? En todo lo que está haciendo ahora mismo el gobierno catalán, con lo cual las predicciones pues son, lo más probable es que nos equivoquemos todos, porque es como ir por la autovía, encontrar un coche que viene de frente y ante eso qué previsión vas a tener, ¿no? cuando sales a la carretera. Yo echo mucho de menos a Agustín, como dice Estrella, que es quien podría estar hoy aquí dándonos esas claves jurídicas que al final son las que mandan,
pero sí diré en otro plano político y más de la calle que me resulta desolador cómo se festeja por ambos bloques, digamos, del constitucionalista y el independentista, cómo se van festejando estas pequeñas victorias, entre comillas, porque aquí creo que nadie está ganando, pero cómo se van festejando, pues, por ejemplo, la aplicación del artículo 155, cómo se aplaude, cómo se jalea a las fuerzas de seguridad para que repriman algunas manifestaciones independentistas ciudadanas, esta alegría que ahora se manifiesta porque se haya encarcelado a Junqueras y se haya hecho justicia también, entre comillas, como dice Juan, porque la justicia tiene un amplio, bueno, no sé si amplio, pero tiene matices, cuanto menos tiene matices. Y me apena mucho toda la parte que hay ideológica y política detrás de todo esto, porque nos está, sin duda, radicalizando. Bueno, yo, Enrique, no sé si pensabais que algo así podía ocurrir o se esperaba, o ellos, yo entiendo que ellos mismos se lo podían esperar por, no sé si la salida de Puigdemont, y los que se han quedado lo han hecho a propósito, no sé si algo así. Bueno, yo entiendo que es posible que hubiese en un principio una estrategia. Es posible que hubiera una estrategia por parte de los independentistas. Ajá. Pero esa estrategia yo creo que fue absolutamente dinamitada. Es mayor que el expresidente Puigdemont, en un momento determinado, iba a convocar elecciones. Estaba convencido, iba a convocar elecciones. En el momento en el que parte de sus socios, entre comillas, no solo empezaron a presionarlo, sino que lo insultaron directamente de una forma muy violenta, sobre todo algunos miembros de Esquerra y de la CUP, pero sobre todo Esquerra. Él se lo repiensa, se echa para atrás y en esas 24 horas tan decisivas, pues decide declarar la independencia. Si visteis las imágenes de aquel acto, en vez de ser un acto de regocijo, de alegría, de declaración de una independencia, de una república, que llevaban mucho tiempo esperando, nada de eso sucedía. Decían una cosa, pero hay una cosa que no falla, que es el informe Carita. El informe Carita no falla, y las caritas que tenían eran desencajadas, y algunos, como Junqueras y Puigdemont, ni se miraron en todo el rato y estaban sentados juntos. Quiere decir que esa estrategia que pudieran tener a medio plazo de jugar un poco esa jugada de ajedrez con Madrid, como ellos dicen, con Madrid y con el gobierno central, saltó por los aires. Y a partir de ahí, pues ha habido, como que yo sepa contar, hasta 3 bloques distintos con 3 estrategias distintas desde el punto de vista jurídico. Cada uno ha tomado un camino diferente. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que eso está coordinado. No está coordinado. Sencillamente, a la hora de aplicar el 155 y ver lo que acontece, pues cada uno intenta buscar una estrategia de defensa jurídica descoordinada absolutamente, lo cual genera zozobra y desconcierto entre ellos y entre todos nosotros, porque no sabemos a qué carta quedarnos. Eso, quizás haciendo una breve historia de lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido hoy, hombre, la juez Lamela tiene fama de ser una mujer muy independiente, y hay que pensar que, puesto que los poderes están diferenciados, pues que efectivamente ella ha sido completamente libre e independiente a la hora de tomar esa decisión, desde el punto de vista jurídico. Dicho eso, y respetando, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado, que es extrema, porque si ella misma también tomó la decisión de encarcelar a los 2 Jordi como a todo esto, pero al mayor trapero le retiró el pasaporte, pero lo dejó en libertad de momento, que podía haber hecho igual ahora y no lo ha hecho. Yo creo que también la posición de marcharse el expresidente Puigdemont y estar haciendo las declaraciones que hace desde allí y jugando la estrategia de buscar ese abogado y ir a un país donde es muy laberíntico todo el entramado jurídico, no ha beneficiado tampoco el que esta gente pudiera correr la misma suerte que Trapero. Ha corrido otra suerte. Precisamente un ministro belga le ha dicho precisamente a Puigdemont, dice, cuando uno declara la independencia de su tierra, lo más normal es que te quedes en tu tierra, ¿no? Claro. Ha sido un reproche que le ha llegado desde el propio
yo no sé cómo veis el hecho de que, es que no sé si llamarle huida, tampoco sabemos si ha sido una huida, una estrategia, una decisión inteligente, un soplo de o te vas o en 3 días estás en la cárcel. Cuando menos no es compartida por el resto de compañeros que eran compañeros, pero todo eso se va a desvelar en gran medida el martes, porque el martes tienen que decir quién va asociado a las elecciones, quién va conjuntamente y quién no. O sea que sabemos que dentro de muy pocos días tienen que tomar esa decisión. Yo creo que en esta forma de actuar de Puigdemont, como nos tiene ya acostumbrados en estos últimos meses, hay mucha teatralidad. En el fondo no dejamos de jugar con sentimientos pues muy viscerales, como el tema de los nacionalismos, ¿no? Yo lo considero una cosa que bueno, no he entendido nunca, pero por más que trato de comprender, al final siempre creo que nacen más de abajo que de la azotea, ¿no? Pero yo creo que habría que recordar muchas veces cuando hablamos de este tema que el independentismo es una aspiración legítima. Es decir, aquí no se está juzgando si el pueblo catalán tiene derecho o no a tener aspiraciones a convertirse en un Estado independiente. Eso es absolutamente legítimo. Lo que estamos hablando es cómo se camina hacia esa independencia y concretamente cómo está conduciendo todo este asunto el gobierno de Puigdemont, que obviamente es saltándose cualquier tipo de norma, quizá entra dentro de la estrategia, ¿no? Siempre dicen que todas las rebeliones al final acaban saltándose normas y acaban con gente en la cárcel o sea que yo creo que al final se trata un poco tiene parte de teatralidad. Si es que, como decíamos antes, esto está perfectamente orquestado o ha sido una decisión que se tomó al día siguiente de declararse la República de manera improvisada. Yo creo que las últimas detenciones, es decir, la prisión cautelar de Oriol Junqueras y de parte de los consellers, de la Generalitat, van a ser un nido más o un apunte más de independentistas. Sí, cuando vimos la forma en la que porque la policía, los cuerpos de seguridad del Estado obedecen órdenes directas, es decir, ellos no actúan arbitrariamente, ellos obedecen órdenes directas. Y cuando llegan el día del 1 de octubre y, bueno, todos hemos visto las imágenes y nosotros aquí en esta mesa, con diferentes opiniones, hemos debatido. Para mí fue una carga muy brutal y para mí también fue sin duda un motivo más para los independentistas y para los que no son independentistas de votar independencia, porque ese discurso no lo leemos en los grandes medios, pero hay muchísima gente a la que estoy siguiendo, a la que estoy leyendo, que dicen yo no soy independentista, pero voy a votar independencia por tal, y a continuación exponen sus opiniones. Bien, dicho esto, creo que tanto las medidas represivas que se utilizaron el día 1 de octubre como estas medidas cautelares o estas medidas judiciales van a servir, por un lado, para reforzar al Partido Popular en el conjunto del Estado español, eso está claro, y por otro, para reforzar las posiciones independentistas en Cataluña. ¿Cómo se debe actuar entonces ante un gobierno que ha aprobado leyes pues que realmente son ilegales? Yo entiendo que es por eso, por lo que están respondiendo, por haber aprobado unas leyes que son ilegales, como que un referéndum basado en unas leyes que no son legales, por lo tanto, ¿cómo hay que responder o cómo debe responder la justicia ante lo que yo pienso que realmente se está juzgando? Y ahora hablaremos, y me gustaría que debatiéramos un pelín sobre, bueno, ya han aparecido evidentemente las primeras reacciones, el veranismo anima a salir a la calle de forma pacífica, es un poco lo que llevamos escuchando varios días, y por su parte Podemos pide libertad para lo que él considera que más que nunca son presos políticos. Entre comillas el artículo, que presos políticos, pero yo no sé si lo consideráis así, pero en cualquier caso, ¿cómo se debe actuar contra, aunque sea presidente de una Generalitat o de un Parlamento cuando aprueban leyes ilegales? El Estado de Derecho no tenía más camino que el que tenía. Ahí no había otro camino. Hay una Constitución, hay un Estado de Derecho, hay un artículo y se ha aplicado. Eso no tiene vuelta de hoja. Otro tema muy diferente, como decía Juan, es la actuación policial del día 1, que yo creo que fue un error, y yo estoy convencido de que el propio gobierno lo ha valorado como un error. Era absolutamente innecesario. Mire usted, si usted está haciendo un referéndum que no es referéndum, que no lo reconoce absolutamente nadie, si las urnas ya estaban llenas de votos y aquello fue realmente pues una ópera bufa,
como una fiesta emocional, se estaba jugando con las emociones, como se hacen estas cosas. Eso ellos hasta ese momento lo estaban haciendo, cuando digo ellos, digo los independentistas, por eso digo ellos, no digo nosotros. Eso fue un error, las cargas fueron un error. Usted haga el referéndum que usted quiera, como no tiene validez ninguna, yo pues le aplicaré el 155, que es lo que marca la Constitución y lo que marca el Estado de Derecho. En relación a algunas posiciones como la de Podemos, pues hombre, yo creo que hay cosas que se entienden con dificultad y han ocurrido en las últimas 24 horas. Vamos a ver, si usted está diciendo que los compañeros que han votado a favor de la independencia dentro de su formación y de sus confluencias están fuera del partido y están fuera de Podemos, no tienen sitio en Podemos porque han votado eso, ¿cómo que dices que de cara a las nuevas elecciones habría que llegar a un pacto con el Partido Socialista, con Esquerra y con ellos mismos? Tú metes dentro de ese paquete a Esquerra, que está a favor de la independencia, no se entiende. Eso realmente, ¿cómo se dice eso? Un contradios. No tiene, y todo se ha dicho en 24 horas, o sea, no sé si que se ha reflexionado poco. Yo no sé si vamos a pagar la rapidez con la que se están desarrollando los acontecimientos. Pues sí, porque no da tiempo a digerirlo. Pues parecía una estrategia lo de adelantar las elecciones y quizás que nos pilla a todos a contrapié. Bueno, es posible. De todas formas tiene mucho de improvisación todo esto también, incluido el 155, porque es un artículo que está vacío de contenido. Correcto. Un artículo que se llama disuasorio, en derecho lo llaman disuasorio porque era un artículo que no se preveía nunca ejecutar. De hecho, hasta ahora. Bueno, una vez en Canarias hubo un conato de hacerlo, pero al final... Pero se llegó a un acuerdo. Claro, se llegó a un acuerdo. No se desarrolló. No se llegó a desarrollar. A mí de todo esto lo que me parece efectivamente es que hay ideología, en el derecho también hay ideología. Yo creo que en teoría del derecho lo preguntaban los profesores, ¿parece que el derecho tiene ideología? Por supuesto que hay ideología en el derecho y por supuesto que hay jueces que tienen una visión más progresista del derecho y jueces que son más conservadores. Eso también hay que plantearlo y ponerlo sobre la mesa porque las interpretaciones del derecho dependen mucho también, en este caso, de la ideología de los propios jueces. Sí es verdad que la juez Lamela efectivamente tiene un perfil de una juez seria, una juez que se mete en su despacho y que solo le interesa su trabajo y que no escucha lo que le pueden decir de un sitio o por otro, pero hay unos acontecimientos que están siendo muy sonados y que, en definitiva, a mí lo que, de todo esto y de tantas otras cosas, lo que me ha parecido una barbaridad es escuchar tantísimas veces al Partido Popular decir que va a restablecer la legalidad y que además la gente se lo cree. Es decir, un Partido Popular que tiene 700 imputados, 31 casos de corrupción. Por cierto, Rodrigo Rato todavía no está en la cárcel. Se ve que esas diligencias son mucho más, tardan mucho más en llevarse a cabo esos juicios, que tiene exministros como Matas en la cárcel, que tiene Esperanza Aguirre dimitida, 2 ministros del gabinete, Soria y Ana Mato dimitidos por sendos casos de corrupción también. Es decir, un partido que está en su esencia corrompido, con además personas como el propio Aznar, como Piqué, como Aceves, como Zaplana, a través de las puertas giratorias recolocados. Es decir, un partido con esos casos tan gravísimos de corrupción, por cierto, su tesorero máximo, con anotaciones en las que presuntamente también aparecía hasta el propio presidente del gobierno. Un partido que hemos visto también, un presidente del gobierno sentado en el banquillo de los bueno, en este caso como testigo. Y que está acusado por la Fiscalía de financiación ilegal, que un gobierno se diga que va a restablecer la legalidad. Es decir, que los jueces sí, pero un gobierno así yo creo que no está en condiciones. Yo creo que precisamente Cataluña y toda esta movilización que va creciendo, ¿no?, a medida que va pasando, bueno, que ha ido creciendo a medida que ha ido pasando el tiempo, lo que se quiere independizar es de todo esto que comenta Juan, ¿no? La pena es que no sepamos transmitirle al resto de los españoles que aquí también hay mucha gente que le gustaría independizarse de eso, ¿no? Y bueno, que al final, como esta mañana escuchaba a Pablo Iglesias decir, bueno, estamos en un Estado plurinacional, no es el primero que comenta esto. Yo creo que la primera vez
que se lo oí a alguien fue a Pedro Sánchez. Hablaba antes Enrique del informe Caritas. En esa foto que comentas, los que más contentos estaban y no tenían ningún problema en demostrarse... Las CUP. Exactamente, era la CUP. Ellos no tienen contradicciones ninguna, nos gustarán más, nos gustarán menos, pero la CUP tiene claro a por lo que va. Estaban de fiesta. Y sus votantes también saben por qué los han votado. Nada. O sea, no tenían... porque realmente no se han jugado judicialmente de poco. Ellos presionan, pero al final... quien tiene la responsabilidad, el presidente de la Generalitat, la presidenta del Parlamento, que son al final pero si hay los alguien que que están está aquí en el ajo, siguiendo el mandato de su electorado, eso está claro. Lo que yo no sé si tendremos tiempo para debatir esto, porque a mí es un debate que me surge muchísimo entre mi entorno, es si tiene claro el socialismo y Pedro Sánchez concretamente con quién se hace los selfies y el informe Caritas, como decía Enrique. Porque realmente Pablo Iglesias habla de Estado plurinacional, pero es que este discurso yo ya se lo había escuchado antes a Pedro Sánchez. Ahora mismo es un líder de un partido que está refundándose, entre comillas, y que no debe de lanzar mensajes contradictorios ni difusos, porque tiene mucha gente mirando cuáles van a ser las decisiones, el posicionamiento del Partido Socialista con este nuevo líder al frente en todo este conflicto que nos mantiene a todos los españoles en vilo. Y tiene que tener Pedro Sánchez mucho cuidado con quién se hace también las fotos, porque ahí están las hemerotecas, ¿no? Y de momento, pues... La maldita hemeroteca, y de momento, pues ya sabemos en el bloque en el que está, que no digo que esté equivocado, pero que los compañeros que figuran al lado de esas fotos son los que son. Sí. Correcto. Bueno, los periodistas le llamamos a las malditas hemerotecas benditas hemerotecas, porque cada vez que necesitamos echar mano de algo y demostrar cosas que a veces no nos acordamos, benditas hemerotecas que están ahí y a veces nos recuerdan aquellas informaciones que merece la pena salir. O sea que claro, yo con lo que dice Esther, pues claro, quizás sí es necesario volver un poco a la tranquilidad y la relajación para plantearse todo ese tipo de cosas. No sé si lo crees, que es que ahora hay una vorágine de todo, que es que... Los acontecimientos no te dan tregua. No, o sea que... pero es que yo creo que vamos a llegar así hasta las elecciones. Yo no sé si va a haber la tranquilidad suficiente para poder elaborar programas ideológicos en el sentido de qué hacemos con las autonomías y con Cataluña y demás, y que podamos elegir, o los catalanes y todos puedan elegir libremente cuál es la opción que más les gusta o que mejor quieren. Pero yo creo que precisamente el extremismo de lo que está ocurriendo desde el punto de vista político es lo que saca a la luz de verdad la esencia de los partidos políticos. Y ya vemos dónde se ha posicionado Podemos, dónde se ha posicionado el PNV, que parecía que no existía, pero de pronto salió, hizo un discurso interesante, dónde se ha posicionado. Bueno, el Partido Popular lo teníamos claro, pero el PSOE, que estaba la gente diciendo a ver qué ocurre, qué enmienda, y al final, es decir, las fotos que para mí me parece un gran político, el presidente de los socialistas en Cataluña como político es muy interesante, las fotos con Inés Arrimadas y con el tipo este del PP tan alto, García Albiol, es decir, el PSOE tiene que tener cuidado, ¿no? Ya lo que ocurrió creo que lo ha dañado seriamente. De esta el PSOE sale dañado. Bueno, yo no sé cómo podemos valorar rápidamente, y enseguida hacemos una pequeña pausa y seguimos con otros asuntos más locales, porque bueno, también la jueza ha tomado una decisión que es, claro, no van todos a la misma prisión, se han mandado a cada uno de los consellers a una prisión diferente. Por ejemplo, la exconsejera Dolors Bassa, de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, y Meritxell Borras, de Agricultura, Ganadería y Pesca, bueno, pues han ingresado en Madrid 1, en la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares. A Madrid 3, en Valdemoro, van Jordi Turull y Raúl Romeva. A Madrid 4, que está en Navalcarnero, a Josep Rull, que él es el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, y Santi Vila, que es el único al que le han impuesto una fianza de 50.000 euros, con la cual va a poder evitar ese ingreso en prisión, y Carles Mundo van, por ejemplo, a Madrid 4, a Aranjuez. Ninguno, por ejemplo, va a pasar a Soto del Real. Antes que decíamos todo, ¿no? Vamos todos a Soto del Real. ¿Junqueras no? Junqueras... Me parece que... Se había hablado, sí. Se había hablado que iba, ya no sé yo si es porque la gente que tiene unas ganas de ver entrar por la puerta de Soto del Real a tanta gente. Madrid 2, Junqueras va a Madrid 2, en Extremera. O sea, en Soto del Real no ha ido nadie, ¿no? No. Bueno, es muy fuerte, ¿no? Yo creo que todo esto de lo que estamos hablando, al final, yo no sé, yo siempre creo que igual legalmente, al final todo deriva en esto, ¿no? Pero siempre tiene una
digamos, la nostalgia de lo que pudo ser y no fue, ¿no? Haber evitado esto, no ahora, obviamente, que yo creo que ya una vez que llegamos a este punto, pues esas fotos son inevitables, esa entrada de cada uno en un penal, pero no sé. La justicia... Llegar hasta aquí. Lo hemos hablado en más de una ocasión, estando aquí el maestro Agustín. La justicia cuando se pone en marcha, se pone en marcha. No, ya no la justicia tiene sus mecanismos, y sus protocolos y sus procedimientos. Y cuando se pone en marcha, es un poder independiente y sigue hacia adelante. Ellos deberían de saber que esto iba a ocurrir. Si usted ya preguntaba, entonces, ¿qué se hace ante esto? Está claro, ¿no? Está claro que hay leyes, aunque Enrique apuntaba, se podía haber dejado votar a la gente, no hacía falta mandar a los cuerpos de fuerza de seguridad, porque efectivamente aquello ya, es decir, estaba invalidado de pleno derecho. Pero al margen de eso, y insistiendo en el componente ideológico que tiene todo esto, la justicia actúa y tiene que actuar, pero eso no nos impide que nosotros, con el máximo respeto, critiquemos también las acciones judiciales. Sin duda, pero desde la independencia del Poder Judicial y desde el respeto que todos manifestamos ante sus decisiones, hay decisiones que son independientes, como hay que pensar que la ha tenido la juez Lamela, pero de un enorme calado y de trascendencia política. Claro. La trascendencia política que tiene la decisión que esta juez ha tomado es indudable y tendrá una repercusión y un calado que veremos hasta dónde llega. Es que yo vi a ver y Barrio Nuevo, yo era joven, pero los vi entrar en la cárcel, vi a algunos políticos más del Partido Popular, ni te digo porque se me han olvidado ya hasta los nombres de tantas y tantos, pero claro, lo vemos por casos de corrupción grave. En este caso, aunque se habla de malversación de caudales públicos, pero son los delitos de sedición y rebelión los que están aplicando, ¿no? Y yo estoy escuchando a expertos en derecho penal decir que son medidas demasiado extremas, porque en otras manifestaciones anteriores, incluso la de los antidesahucios, ha habido quizás acciones mucho más cerca de los delitos de sedición y de rebelión y no se han aplicado como tal, ¿no? Los jueces no las han entendido como tal. Entonces, la excepcionalidad de este caso, pues da pie a que hablemos y que ¿puede ser de alguna manera como a un modo de escarmiento para futuribles? No sé, este tipo de cosas os planteo. O sea, medidas duras para... Ejemplarizantes, ¿no? Ejemplarizantes. No debería. Yo ya te digo que no entiendo muy bien cómo funciona esto, pero creo que castigar en la persona de alguien los futuribles delitos que se puedan cometer... más que futuribles delitos, futuribles ideas. No se te ocurra que mirar hasta dónde puede llegar, no sé. Pero como te decía, el independentismo está ahí, no tenemos... es que creo que mucha gente está confundiendo el objetivo de todo este artículo 155, o sea, que no se trata de sofocar el independentismo, que eso es algo que si nos interesa o a alguien le interesa que esto termine, pues ya se encargará con el paso del tiempo, porque creo que ahora mismo es algo que va como una pisonadora avanzando, pero que realmente es una aspiración legítima. Entonces la gente lo que no puede es pedir que se sofoque a golpe de artículo algo que es un sentimiento que está previsto, ¿no? y que tiene una manera de articularse con un encaje legal, que es el que no se está respetando y a por el que se va en este momento a través de la justicia. Bueno, pues como manda la tradición, nos volveremos a ver el jueves que viene y a ver qué ha dado de sí toda la semana en cuanto a noticias. Nosotros enseguida volveremos y lo vamos a hacer con un recuerdo que yo creo que merecido hacia el pintor David Zafra, que fallecía este lunes a los 69 años, el artista granadino, que estaba además muy vinculado al mundo del flamenco, y ya antes decía Juan, yo lo conocía muchísimo y qué pena para muchos. Pues la noticia que además hemos conocido en las últimas horas, a pesar de que fallecía el lunes, pero bueno, la familia lo comunicaba en las últimas horas. Enseguida haremos un pequeño recuerdo y homenaje al pintor, y entraremos en temas algo más locales. Lo hacemos enseguida. Bueno, pues lo prometido es deuda. La verdad es que el mundo de la cultura granadino está de luto en los últimos días. Han pasado solo unos días desde que desapareciera el pintor Julio Juste. Además, justo cuando se disponía a inaugurar una muestra en el Palacio de los Condes de Gavia. Pues hoy mismo, a primera hora de la mañana, conocíamos la muerte de otro pintor que a mí la verdad es que sí me ha dejado... Yo no sabía que tuviera alguna enfermedad, porque creo que él mismo, ahora Juan nos lo dirá, ha querido llevarlo en la más estricta intimidad, pero hoy conocíamos que
bueno, que ha fallecido David González López, todos los conocíamos como David Zafra, sus cuadros son perfectamente conocidos por todos los granadinos y además estaba muy vinculado al flamenco. No sé si en esa unión pintura-flamenco es en lo que os unió a vosotros como personas. Claro, yo tuve la suerte de conocerlo a través de la gran bailadora Mariquilla, que además ha sido una de sus musas y un tema muy recurrente en la obra de David, que efectivamente ha dedicado gran parte de su vida al mundo de su vida artística, al mundo del flamenco, con grandes cuadros como es el de Paco de Lucía o el de Camarón de la Isla, que son tan conocidos. David es una persona muy querida porque tenía una forma de ser muy entrañable, era una persona muy sencilla, muy cercana y que ponía tanto corazón no ya solo en su obra, sino también en las relaciones personales, que, como digo, en el mundo del flamenco ha sido un mazazo la noticia de su desaparición. Se hablaba de que no andaba muy bien de salud, pero uno nunca se espera estos desenlaces y bueno, al tratarse de una persona que ha estado tan presente, sin duda se le va a echar mucho de menos. Las redes sociales, que las he visto porque efectivamente ha sido esta mañana cuando nos hemos enterado a través de su familia, en una discreta nota en la que decía que David se había ido de este mundo agradeciendo la vida que había tenido y quería haberlo, por expreso deseo, llevarlo en la máxima intimidad. Si ha sido, la familia nos hemos enterado de hecho 2 días después de su fallecimiento, con lo cual bueno, lo vamos a echar mucho de menos y recordar que ha sido un gran artista y una persona que le ha dado una dimensión universal a muchos artistas granadinos, porque era muy conocido también en Latinoamérica y había expuesto por el mundo entero. Un recuerdo al maestro, sin duda. Bueno, pues ahí queda no queríamos dejar pasar la oportunidad de tener un recuerdo, quizá como decía Juan, nos ha dejado quizá cómo vivió su vida, ¿no? Una persona discreta, sí. Que le gustaba estar quizá en un segundo plano, excepto cuando todos los periodistas lo llamábamos, porque alguno de sus cuadros aparecía en alguna institución o en los medios de comunicación. Pero bueno, desde aquí nuestro más sincero pésame, la verdad es que apoyo a la familia porque sabemos que estos días son duros para todos cuando algo así ocurre. Vamos a entrar, si les parece, en la actualidad municipal, que en los últimos días nos lleva hasta el Ayuntamiento de Granada, que ha anunciado que va a revisar el PEGO, el Plan General de Ordenación Urbana de Granada. Desde hace 16 años no nos planteamos qué tipo de ciudad queremos, o por lo menos qué cambios se pueden producir o hacia dónde queremos llegar, que es, en definitiva, lo que nos enseña el PEGO. Ese documento en el que dice dónde podemos construir, qué se puede construir en cualquier sitio y dónde no se pueden hacer ciertas cosas. Yo no sé si son muchos, Enrique, 16 años o no para modificar un PEGO. ¿Era estrictamente necesario hacerlo? ¿Podemos haber aguantado más? A mí me parece que es una cantidad de tiempo suficiente como para que se aborde. ¿Cuántos años de vigencia? Pues yo no creo que haya ninguna regla para eso, pero otra cosa, porque el PEGO es como una especie de zoom que hace que tú veas a las ciudades con el paso del tiempo. Entonces hubo un PEGO en la época de Antonio Jara, hubo un PEGO en la época de Moratalla, creo recordar, eso tiene 16 años, y ahora pues el que se vaya a abordar. Evidentemente la ciudad ha cambiado mucho, hay cosas que nos gustan más, hay cosas que nos gustan menos, pero el PEGO yo creo que está como muy agotado y toca abordar. Abordar un PEGO es complejo y difícil, pero está muy bien que se aborde después de estos 16 años y que se diseñe cuál va a ser la Granada de al menos los próximos 14 o 15 años. Así que Esther nos va a contar cosas que se lo estudió muy bien. Se lo ha estudiado muy bien hoy. A mí la verdad es que enseguida casi me da un poco de miedo, porque decía hoy el concejal de urbanismo Miguel Ángel en Madrid, decía, va a ser necesaria capacidad de diálogo y llegar a acuerdos con los grupos de la oposición. Y cada vez que en el Ayuntamiento de Granada se habla de llegar a acuerdos con todos los grupos políticos, casi temblamos, ¿no?, de lo difícil que a veces parece llegar a ese tipo de acuerdos. Bueno, y sobre todo porque encima el gobierno que le ha tocado ahora revisar el PEGO tiene 8 concejales, ¿no? Está en minoría ahí. Encima sí. El papelón que le ha tocado a Paco Cuenca y compañía... los 8 concejales de orquesta, yo lo sí, la verdad es que tienen que valen para un roto y para un descosido, ¿no? Como y con la espada de Damocles siempre detrás de la cabeza. Y cuidadito... Además, que quizá eso es lo complicado. No, desde luego que no es nada fácil. Vamos, no es nada fácil en el mejor de los casos
casos, pues con este panorama, imagínate. Bueno, decía vosotros, me lo tengo estudiado porque es que a mí me apasiona, no me apasiona, me apasionaría tener una ciudad con un plan pues, realmente estudiado, que durara 16 o 26 años. Tú decías, Estrella, que quizás 16 son muchos. Pues depende, si la ambición con la que se ha desarrollado un plan requiere que se desarrolle en el medio o largo plazo, pues igual todavía estaríamos hablando de un PGO al que le quedarían muchísimas cosas por hacer y que serían cosas sostenibles y viables, porque en su momento se estudió con detalle por profesionales, por un equipo en el que realmente el interés que prima es pues el bienestar de los ciudadanos, que para eso es para lo que yo creo que está el urbanismo. Creo que es fundamental que en esta revisión que se va a hacer del PGO se revisen esos criterios. Yo sé que la palabra urbanismo y la gente pues le suena como, yo no entiendo de este tema, pero es que yo, que soy muy usuaria de los carriles bici, de los parques, de todos los equipamientos culturales, creo que es el futuro que tenemos en esta ciudad, ¿no? Y si echamos mano a esas hemerotecas malditas o benditas, ¿no? Pues nos vamos a dar cuenta de que Granada, en lo informativo, está muy marcada por aquel PGO que se aprobó en su momento y que después pues se ha venido traduciendo en una serie de proyectos constructivos, inmobiliarios, que, bueno, obviamente, y a la vista está porque está todo judicializado, ahí detrás había un enorme interés privado y un ayuntamiento que, vamos, no sé, voy a dar la presunción de inocencia, ¿no? Pero que igual se hacen las cosas porque se cree que esto va a conllevar un desarrollo económico para la ciudad que va a ser increíble, y al final se ha demostrado que no, que el interés privado y el público el público. Y entonces yo creo que este es el momento de coger el urbanismo digamos, por montera y decir, bueno, pues este ayuntamiento, a través de los desarrollos de su suelo, los pocos que pueda todavía desarrollar, puede hacer un modelo de ciudad distinto, con criterios de sostenibilidad y no de rentabilidad. Porque yo sé que esto da mucho miedo, ¿no? Porque hay que crear empleo, somos una provincia o una ciudad en este caso con mucho déficit de puestos de trabajo y de proyectos que ilusionen, pero es que ya se ha demostrado que cuando, yo recuerdo en el primer PGO que había no sé cuántas ciudades del ocio, que lo recordaréis, una en Maracena, otra en Armilla, otra... Bueno, pues ¿dónde está ese enorme desarrollo económico que iban a traer esos proyectos a la ciudad? Y que esto es un modelo que se ha agotado. Estamos ante un gran reto, que es el medioambiental y la sostenibilidad de un proyecto de ciudad, y hay que medir las cosas pues de manera muy profesional, y creo que ya están digamos, haciendo un equipo de técnicos, que al final es lo que necesitamos, técnicos que digan por dónde se puede ir, por dónde no se puede ir, y que no acabemos todos al final, pues como siempre, en los juzgados X, porque esto no se debió hacer así, a quién se le ha ocurrido esta barbaridad, a quién ha salido beneficiado con esto. El caso es que yo creo que hay un reto que puede ser más o menos claro, podemos compartir más o menos, el propio concejal lo decía esta mañana, hay que buscar un modelo que sea más sostenible, que nos devuelva al centro y a los barrios. No sé si estáis de acuerdo en que Granada hoy por hoy tenemos un centro cada vez más despoblado, con viviendas cada vez más caras, a las que no puede acceder prácticamente nadie. Tenemos los barrios con viviendas envejecidas y algunas zonas de nueva construcción, que es verdad que está muy bien. Yo no sé en sentido, ¿qué opinas, por ejemplo, Juan? ¿Qué necesita Granada? Porque una ciudad sin un centro potente, no sé hasta qué punto. A mí me encantaría compartir el entusiasmo de mis compañeros, porque la verdad yo soy muy pesimista en estos temas. Y lo soy porque, pesimista por la razón, optimista por la voluntad, decía Gramsci. Y lo soy porque, no sé si acordáis de aquel título del Paraíso Cerrado de Soto de Rojas, ¿verdad? Pues el Paraíso Cerrado de Soto de Rojas se abrió a la inmobiliaria, efectivamente, como ha dicho Esther, y es una masacre lo que se ha hecho con Granada. Lo que se hizo y se ha hecho con Granada, y fijaros, cuando habla Enrique del zoom, efectivamente, para ver Granada en el tiempo, yo me retrotraigo muy atrás. Lo del centro al final acaba siendo, ese despoblarse del centro acaba siendo consecuencia de todo eso. No hubo en el siglo XIX una burguesía que liderara un modelo de crecimiento sostenible en Granada. Sí lo hubo en Sevilla, lo hubo en Córdoba, lo hubo por supuesto en Barcelona, en Madrid, pero aquí en Granada no. Y nos fuimos comiendo la Vega, Granada que acababa, ya en los 50 que acababa, y a lo mejor Enrique un poquito después se acordará, que acababa prácticamente en la iglesia de San Antón. Pues cómo se construyó el camino de Ronda, cómo se masificó toda esa Vega que era tan fértil, cómo después se hizo la calle Arabial y la autovía
y se masificó todo eso, como yo siempre que hablo de integrar la Vega de Granada, y al final hablamos de la ciudad, como decíamos el otro día, que podía haber sido, pero que no es, porque inteligentemente debería haber crecido hacia la zona norte, y haber dejado sus altos, como los altos del Serrallo, como los altos... No se podía construir ahí, porque Granada estaba concebida, y lo hemos dicho otras veces, para que la vista de la Torre de la Vela, Granada tenía al final una única calle, que era la calle Reyes, perpendicular, y la vista de la Torre de la Vela predominase por toda la ciudad, y al final, bueno, desde la Torre de la Vela efectivamente te asomas y ves esos edificios, lo que hicieron con San Lázaro, lo que hicieron, porque al final efectivamente ha habido buenas intenciones en los PGU anteriores, pero al final siempre ha habido empresarios de turno que han o contaminado, que se han metido presuntamente ahí, pero cierto que hay un montón de condenas. Y yo no puedo compartir la visión de que debería ser, porque sobre Granada me da muchísima pena decir que ya no espero nada en el sentido urbanístico. No hay solución, ¿no? Entonces, es que ya se haga lo que sea, es decir, ya peor no se puede hacer, lógicamente, pero ya recuperar aquella ciudad que podía haber sido... Bueno, claro, que está construido no lo puedes echar abajo. Es imposible. Pero, bueno, Juan, yo a ver si te insuflo un poquito de optimismo. Me encantaría, porque por favor. Yo creo que realmente si este PGU... A ver, es cierto que es muy, muy tentador para un ayuntamiento, y tal y como está ahora mismo las competencias delegadas en los ayuntamientos, convertir el urbanismo en un instrumento recaudador, casi el único, o cuanto menos el más potente, ¿no? Es muy tentador, pero es cierto que de la experiencia tenemos que aprender, y que quizá si se reorientara en el sentido de desarrollar espacios que, o sea, no desarrollar nuevos espacios, sino poner el foco en los que ya están ahí y necesitan de la atención de, pues, como por ejemplo en el caso de Santa Adela, ¿no? Que bueno, tristemente ha ocurrido todo muy tarde, ¿no? Pero al final tiene un final feliz. Creo que hay que fijarse en esas zonas de Granada que no son nuevos desarrollos, que están ahí, pero que quizá habría que darle una vuelta de tuerca, porque se pueden aprovechar más y mejor. Ahí claro que se puede actuar. En ese sentido yo creo que debería actuar esa revisión que se quiere hacer del PGU. Yo entiendo, tú decías lo de los empresarios, la iniciativa privada al final, ¿no? Pues no deja de ser capital privado, que lo que quiere es rentabilizarse y multiplicarse exponencialmente hasta donde le dejen. El tema es hasta dónde te van a dejar, ¿no? Y qué necesidad o qué interés tienes tú en que este proyecto, que es puramente privado, pues trascienda de los límites que hay, ¿no? Ahí es donde está el papel del ayuntamiento. Sí, yo creo que sería de gran ayuda que el punto de partida no fuera o no existiera esa presión ciudadana por la rentabilidad del proyecto. Vamos a intentar cambiar la mentalidad por la sostenibilidad, porque es que no hay rentabilidad a medio o largo plazo si algo no es sostenible. Entonces no tiene mucho sentido traer macroproyectos, pues como te digo yo, por ejemplo, además que creo que a poquito que esa ascua se le vuelva a dar un poquito de vida, arde esto otra vez. Lo hemos visto en a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el único proyecto que tenía de futuro para la comunidad es Eurovegas, o un casino en Murcia. O sea, estas cosas no se pueden repetir. Yo lo entiendo, un casino, ¿cuántos puestos de trabajo puede traer a Granada? 100, 200, es muy tentador, hay mucha gente en el paro, pero es que al final, o el tema de la gentrificación, ¿cuántos más hoteles podemos construir y cuántos más puestos de trabajo se le puede dar a la gente construyendo superficie hotelera? Bueno, pero ese es el modelo de ciudad que queremos. Luego, nuestro principal patrimonio cultural, que es la Alhambra, tiene un cupo, ese cupo da para lo que da. Entonces, tenemos un Albaicín que también es patrimonio de la humanidad. Tenemos que cuidarlo. Eso es lo primero. Hablas de un poco de responsabilidad, sostenibilidad a nivel institucional, pero claro, yo os planteo, yo siempre he pensado que nuestras instituciones son reflejo de los propios ciudadanos a las que nos representan. Es que yo apelo a los ciudadanos. Claro, es que ahí voy, ¿no? Hay quien dice que el verdadero cambio que se puede producir desde el punto de vista urbanístico nace de la propia persona. Es decir, hay quien dice, es que hay que acabar con el ansia de tener un piso, comprar un piso, 2 pisos, 3 pisos, heredo y tengo más pisos que luego vendo, y así es como uno hace patrimonio. Hay quien dice, el futuro está en el alquiler. Es la única forma de aprovechar todo lo que hay sin necesidad de seguir construyendo sin parar, que es al fin y al cabo lo que se come los terrenos sobre los que finalmente se va a construir. Mira, un PGU es un instrumento.
un instrumento no, el instrumento, el más importante, porque es el escenario en el que se va a diseñar y se va a configurar la ciudad del futuro. ¿Qué queremos hacer con esa ciudad? Hombre, quedando un año y poco de legislatura y con el desencuentro que será creciente conforme se acerquen las elecciones por el postureo político ilegítimo, no digo claro. Legítimo, pues va a ser muy difícil que antes de acabar la legislatura se pueda aprobar. Pero sí se puede ir avanzando, como tú dices, con buenos técnicos, con complicidades y intentando no caer, no hacer un pegó en función de cómo están las arcas del ayuntamiento, que ya sabemos cómo están. Entonces, si queremos hacer las cosas solamente pensando en plusvalías, vamos con prisa y no sería correcto. Yo creo que hay que abordarlo con serenidad, con tranquilidad, con consenso, como ha dicho el concejal, pero el consenso lo veo difícil de aquí a las elecciones. Hay muy poco tiempo, un PGU tiene muchísimo trabajo. Pero que lo empiecen me parece una muy buena noticia. Y tendría que entender todos los grupos políticos desde el postureo legítimo que va a haber de aquí a las elecciones para salir un poco de cara a los ciudadanos correctamente para buscar el voto, que eso es de lo que se trata, eso lo entiende uno, pero hay temas como un PGO que debieran de estar por encima de todo eso. Como no va a dar tiempo, empiécese a trabajar, hágase con rigor, con tranquilidad, con serenidad y con talento y ya se aprobará en la siguiente legislatura, pero esa hoja de ruta creo que hay que marcarla sin prisa, pero con mucho rigor, porque es muy importante. Bueno, la verdad es que no quiero profundizar en el pesimismo que reina con ciertos temas con Juan, pero no nos da mucho tiempo a entrar, pero sí me gustaría apuntar, porque me parece muy interesante un reportaje que hoy publica el Independiente de Granada, el diario digital, y la verdad es que a mí me resulta demoledor. Yo no sé, a vosotros han hecho un análisis muy bueno sobre el tipo de trabajo que se queda en Granada. Ustedes saben, todos los meses hablamos del paro, se crea empleo, no se crea empleo, el paro sube, el paro baja, pero yo siempre lo digo, hay que ir más allá, no nos podemos quedar en el paro sobre 100.000 personas, no. ¿Cómo sube ese paro o cómo baja? ¿Qué tipo de contratos? ¿Qué tipo de empleo? Pues bueno, en este reportaje que publica hoy, insisto, a mí me parece demoledor, porque además, es que se los leo literalmente, son trabajos de peón en el campo, en la obra, otros empleos no cualificados en el sector servicio, con sueldos que apenas superan el salario mínimo interprofesional, que recordemos que en España es de los más bajos de Europa. Este es el tipo de empleo que se encuentra mayoritariamente en Granada. La mitad de los contratos que se han firmado este año en nuestra provincia son precisamente de puestos de peón. Yo no sé si eso es un reflejo o no de, pues no sé, de dónde, yo siempre digo, de dónde estamos a dónde vamos. Y licenciados o diplomados, o porque ahora han cambiado los términos, licenciados, diplomados, graduados que ejercen como técnicos, es decir, se devalúan a sí mismos porque no les van a pagar como licenciados, y personas que, porque al final lo que hay que mirar es la encuesta de población activa, ¿verdad? Las EPA, y personas a las que echan a los 3 meses y vuelven a contratar porque, en fin, les sale más rentable a los empresarios. Vamos a ver, el trabajo sólido que conocíamos antes de la crisis, eso ya que olvidémonos. Eso ya, o la gente se tira a la calle de verdad, que la gente todavía no conoce el poder y la fuerza que tiene, que en definitiva la mayoría es masa de trabajadores. Eso como decían, que éramos clase media, es un invento, eso es mentira. La clase media eso no existió nunca. Han existido los de arriba y los de abajo. Y en definitiva, si ese estamento conociera su poder, no ocurriría lo que está ocurriendo. Y no solo en Granada, es que es reflejo de España entera, de Andalucía por supuesto y de España entera. Y lo peor es que desde arriba los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, están diciendo que hay que apretar todavía más las tuercas, porque esto sigue siendo insostenible. Así que ahí lo dejo. Bueno, yo creo que ahondamos un poco también lo que comentábamos antes, ¿no? A costa del urbanismo, pues crear empleo y crear riqueza económica, entre comillas. Bueno, yo recuerdo hace muchos años, cuando estábamos negociando un convenio colectivo, que hablando con el representante de la empresa decía, bueno, es que
esto da para lo que da, ¿no? O sea, no podemos negociar un aumento salarial por categorías porque la empresa no da para lo que da. En aquel momento, que parecía que era el peor de los escenarios, ni en nuestras peores pesadillas pensábamos que luego, ocurriría esto. Pero yo siempre decía, no, pero tenemos que ceñirnos al convenio marco, porque es la legalidad. Nadie monta una constructora si no tiene dinero para casco, arnés y una serie de equipos de protección. Digo, pues esto igual, nadie monta una empresa si no puede llegar a unos criterios mínimos. Pues sencillamente lo que se hizo fue decir, bueno, pues vamos a quitar la obligatoriedad de llevar casco y arnés. Y así ya todo el mundo puede montar una empresa de construcción, ¿no? Entre comillas. Nadie pensaba que íbamos a llegar a esto. Por eso yo creo que lo que dice Juan es fundamental. Es que nos estamos jugando, no sé si... La dignidad. Nuestra dignidad, nuestro pan, ¿no? Porque si no, pues fíjate, reportajes como este, que la verdad es que es demoledor. Bueno, casi nos tenemos que ir. Vámonos. ¿Algo muy rapidito nos vamos? ¿O no vamos directamente deprimidos? No, porque yo Enrique, dinos algo bonito para terminar. Pues fíjate, lo que iba a decir es que después de leer el informe, el magnífico informe que hace El Independiente, que la situación es dramática. Es trágica y es dramática. O sea que vaya despedida. Lo de animar no lo has llevado bien. Una sonrisa en la boca. Lo de animar no lo has llevado bien. Bueno, Juan, Esther, Enrique, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias también a ustedes por estar ahí. Seguiremos analizando la actualidad de Granada, de España, de Cataluña y de todo lo que se nos tercia en la mesa. Hasta aquí hemos llegado. Gracias.